Vayan tomando asiento, señoras y señores diputados. Reanudamos la sesión plenaria con el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Morón, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Lambán, señorías, en primer lugar, al igual que han hecho otros portavoces, quiero mostrar mis condolencias a los familiares de los más de 1.600 fallecidos en nuestra tierra, en Aragón, desde el principio de la pandemia, y también animar a los pacientes, especialmente a los más de 850 ingresados que permanecen en estos momentos en nuestros hospitales, y agradecer la labor de tantas personas que a diario están cuidando de nosotros. Señor Lambán, ayer compareció al término del primer año de esta 10ª legislatura para lo que debería haber sido una rendición de cuentas, informarnos del estado de la comunidad y para adelantarnos cuál iba a ser su programa de gobierno. Por el contrario, pronunció un discurso de titulares, autocomplaciente y con escaso contenido, que prometió ampliar hoy anunciando medidas concretas y que en cualquier caso demostró el desconocimiento que su Gobierno tiene de la situación social de Aragón. O peor aún, lo poco que le importa la realidad social de los aragoneses. Parece que no va con usted la huelga de la sanidad o que las manifestaciones de la hostelería que están teniendo estos días lugar, del sector del taxi o de otros sectores muy afectados económicamente por la pandemia, puesto que ayer no les dedicó ni una sola palabra y, en general, pasó de puntillas sobre la gestión realizada en este primer año de Gobierno. He ordenado mi intervención realizando inicialmente una valoración general de la acción del Gobierno de este año y, a continuación, profundizaré en aquellas medidas que no ha adoptado su Gobierno y que considero más relevante examinar, como son las referidas al área sanitaria, social, educativa y económica. Y finalizaré refiriéndome al plan de Gobierno que nos presentó ayer. Tras la formación del cuatripartito, en torno a una mayoría comprometida con el Estatuto, como usted ha definido en alguna ocasión, la principal ocupación de su Gobierno fue buscar acomodo a sus socios, resultando un Gobierno sobredimensionado, con un innecesario aumento del número de consejeros y de directores generales y, por tanto, del gasto político. A partir de ese momento, la única ocupación de su Gobierno fue la de confeccionar un presupuesto, dejando de lado otras funciones de su competencia, como la iniciativa legislativa, que fue muy escasa. En cuanto a la aprobación de los presupuestos del año en curso, de la que todos sus socios de Gobierno se sintieron tan orgullosos y calificaron de ejemplo a seguir
por el alto grado de consenso alcanzado, mi grupo ya manifestó en su día que se trataba de unos presupuestos poco realistas, con partidas infradotadas, especialmente en aquellas áreas tan significativas como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Es bueno recordar de dónde partimos entonces para poder explicar en parte la situación presente. La declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 se vio precedida de unos días de indefinición, de dudas, de inacción por parte del Gobierno central y también por parte del Gobierno autonómico. A partir de allí, unas semanas caóticas en las que la autoridad competente cambiaba de manos sorpresivamente y que dejaron atrás a cientos de aragoneses fallecidos, en su mayor parte residentes en centros de mayores de nuestra comunidad. En ese sentido, quiero destacar que si la extraordinaria labor del personal sanitario y sociosanitario, que incluso llegó a encerrarse con sus residentes, la tragedia humana hubiera adquirido dimensiones aún mayores. Quedan para el recuerdo multitud de testimonios, de muestras de solidaridad y del buen hacer de los aragoneses, que una vez más estuvieron muy por encima de la labor de sus gobernantes. Desde el primer momento y en los meses posteriores ha quedado evidenciada la falta de coordinación entre un Ministerio de Sanidad desprovisto de estructura administrativa, personal y competencias, y los servicios de salud pública dependientes de las consejerías de salud, de Sanidad, de las comunidades autónomas. Tras la finalización del estado de alarma el 21 de junio, el presidente Pedro Sánchez, en su afán autoexculpatorio, pasó el testigo de la gestión sanitaria a las comunidades autónomas en una falsa cogobernanza, sin los instrumentos jurídicos necesarios para hacer frente a la pandemia. El Gobierno de Sánchez no ha legislado normas para hacer frente a los rebrotes, ya ha tenido meses, la verdad, y ante la falta de criterios sanitarios definidos, con el agravamiento de la crisis ha optado básicamente por criterios políticos en la toma de decisiones. Y así han transcurrido los meses en los que, lejos de controlar la pandemia, nuestra comunidad se enfrenta a su tercera ola, con una situación social y sanitaria desbordada, colas del hambre cada vez mayores, saturación del sistema de salud, agotamiento de los profesionales sanitarios, una economía desastrosa y un programa de Gobierno que, en vez de centrarse en tomar medidas con nuestros propios recursos, confía en mantener las cuentas de años anteriores con el maná prometido de Europa. Profundizando en el área sanitaria, puesto que usted alardea de tener competencias y hacer uso de ellas, no eludiendo su responsabilidad, le diré que la gestión de su Gobierno ha sido, digámoslo generosamente, francamente mejorable. En primer lugar, su Gobierno no ha protegido convenientemente a la ciudadanía. Desde el comienzo de la crisis se ha insistido en que las medidas se han ido tomando en base a criterios científicos, en absoluto. Las decisiones políticas en las primeras semanas de pandemia se tomaron en función de la disponibilidad de material de protección, de test o de medicamentos, como ha quedado más que acreditado, que es muy diferente. Cuando casi no se disponía de test, no eran necesarios para salvar vidas. Su utilidad era más bien escasa, tal y como se empeñaban en informarnos desde Salud Pública. Cuando no había mascarillas, no eran necesarias. Incluso se recriminaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si las usaban por generar sensación de alarma. Tampoco ha protegido a los profesionales sanitarios. Cuando más falta hacía mantenerse unidos, su consejera de Sanidad les dio la espalda, hasta llegar a una situación insostenible. Qué duda cabe que su dimisión fue totalmente acertada. La falta de previsión a la hora de proveerse de test y de material de protección colmó la paciencia de los profesionales sanitarios y provocó la denuncia y posterior condena de los juzgados de lo social de Huesca, Teruel y Zaragoza al Gobierno de Aragón, por un delito contra la salud de los trabajadores. Sentencia política muy relevante, a la que tampoco ha hecho referencia, lógicamente, ya que estableció que la pandemia no fue un supuesto de fuerza mayor o riesgo catastrófico, ni un suceso que no hubiera podido preverse o que fuera inevitable. Y se concluyó que el Gobierno aragonés debió prever la necesidad de disponer de abundantes EPIs para los sanitarios, por riesgo cierto de exposición al virus y al contagio y desarrollo de la enfermedad, lo cual redundaría en la protección del resto de la ciudadanía. Pero es que, avanzado en el tiempo, su Gobierno tampoco ha sabido prever la falta de personal, de intensivistas, de médicos de atención primaria y de enfermeras,
La situación de agotamiento de los profesionales y el riesgo de saturación del sistema sanitario, tanto en atención primaria como especializada, es consecuencia de ello. Ahora el problema ya no es la falta de respiradores, es verdad, lo ha comentado anteriormente, no faltan camas, como ha dicho, faltan recursos humanos. Y no será porque los sindicatos médicos y de enfermería no lleven años advirtiendo de esta situación. Al igual que nuestro grupo parlamentario, que desde el comienzo de la legislatura también nos manifestamos a este respecto. Y en cuanto al incremento al que he hecho referencia anteriormente del número de plazas de estudiantes de la universidad, recientemente le hicimos una pregunta a su consejera de Ciencia y Universidad precisamente por esta cuestión, si tenía intención de abordar la escasez de plazas de estudiantes de medicina que no se veía reforzada desde hacía muchísimos años, que no ha aumentado en 13 años. Y nos dedicó pues, el calificativo de que éramos elitistas por preocuparnos por la situación de los médicos, por la escasez de médicos, y no preocuparnos por la escasez de otros profesionales. Bueno, señor Lambán, ¿se ha enterado que la sanidad aragonesa está en huelga? ¿Qué medidas va a tomar para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, de los médicos, de las enfermeras, de los técnicos auxiliares de enfermería, con el fin de evitar la fuga de estos profesionales a otras comunidades autónomas? Ahora hay una competencia, usted lo sabe, ahora hay una competencia entre estos profesionales y podemos perderlos. ¿Sabe que Aragón es la comunidad autónoma de España que peor paga a la hora de guardia? ¿Qué medidas plantea el Gobierno de Aragón para incrementar el número de médicos disponibles a día de hoy y en los próximos años? En relación a la normativa sanitaria recientemente aprobada, tanto en el caso del Decreto Ley del Gobierno de Aragón, publicado en el Boletín Oficial de Aragón el 19 de octubre, que regula la situación de alerta sanitaria en Aragón, como medidas para el control de la pandemia, como en el caso de la nueva declaración del estado de alarma el 25 de octubre por el Gobierno de España, le manifiesto que en nuestro grupo estamos claramente en contra de las medidas adoptadas. Estas medidas no están respaldadas por ningún comité científico conocido. Consideramos que van a ser escasamente eficaces en el objetivo de frenar la pandemia. Sin embargo, además de conculcar derechos fundamentales, mucho nos tememos que sí van a ser muy eficaces para llevar a la ruina, entre otros, al sector de la hostelería y aumentar la miseria y pobreza de muchos aragoneses. En el ámbito social, nos preocupa la situación vivida en las residencias de mayores y las ayudas a los más desfavorecidos. Las residencias de mayores han sido, desgraciadamente, protagonistas de esta crisis sanitaria por el alto número de fallecimientos en las mismas, abriendo tristemente telediarios a nivel nacional. Especialmente en las primeras semanas de pandemia se limitó la derivación de estos pacientes a sus hospitales de referencia por la saturación de estos servicios médicos para dar prioridad a otros pacientes con más posibilidades objetivas de superar el contagio y sobrevivir. Decisiones tomadas según protocolos médicos de dudosa ética, que tan solo contemplaban inicialmente medidas paliativas de cara a minimizar el sufrimiento de estos pacientes, tales como la sedación. Semanas en las que los trabajadores sociosanitarios carecían de medidas de protección y las residencias de planes o de ayuda para para aislar efectivamente a los contagiados. Esta situación se mantuvo hasta la apertura de los centros COVID, donde entonces sí se pudo ingresar a aquellos mayores que no era posible derivar a hospitales o eran asintomáticos y no lo precisaban, pero que era necesario aislarlos del resto de la población residencial sana, para evitar una mayor propagación de la pandemia. Señor Lambán, se ha cometido una gran injusticia de imposible reparación con la generación de nuestros mayores, que dieron tanto y trabajaron tan duro por el estado del bienestar y avances sociales que hoy disfrutamos todos. Lo mínimo que se puede pedir a este Gobierno es un poco de autocrítica por la nefasta gestión de la Consejería de Ciudadanía y Sanidad en los primeros meses de la pandemia. No recuperaremos las vidas perdidas, pero posiblemente ayudará a superar el duelo de muchas familias que no pudieron despedir a sus seres queridos ni acompañarlos en sus últimos momentos. Como expresamente se recogió en el informe sobre residencias del Justicia de Aragón, el número de fallecidos en residencias en esta pandemia, su memoria y recuerdo permanente,
nos exige que replanteemos el equilibrio entre salud, dignidad y libertad de las personas mayores, así como que potenciemos la garantía en la continuidad de los cuidados. La Asociación Defensor del Paciente presentó un escrito ante la Fiscalía de Aragón, tras conocer el informe de Justicia de Aragón, que urgía un cambio de modelo residencial en la comunidad, llegándose incluso a hablar de la posible comisión de un delito de omisión de socorro. De ello se hacía eco el diario Heraldo de Aragón, donde saltaba a los medios la lamentable situación en la que residían algunos de nuestros mayores. En el informe de Justicia se señalaba además que las prolongadas estancias en sus habitaciones, más los confinamientos de algunos de los centros residenciales y la prohibición de visitas a los usuarios, habían llevado a la práctica verdaderas limitaciones de derechos fundamentales de los residentes que, aun pudiendo ser consideradas necesarias para evitar transmisiones del virus, habían colocado a los residentes en situaciones de cuasi arresto domiciliario, en condiciones mucho más restrictivas que el resto de los ciudadanos por la única razón de su ámbito de residencia. Informe duro, pero que pone de manifiesto la realidad sufrida por muchos residentes. Por eso debe ser compromiso de todos garantizar una asistencia digna a nuestros mayores. En este sentido, nos congratulamos de la constitución y del trabajo que se está desarrollando en la Comisión Parlamentaria Especial de Estudios de Centros de Mayores. Esperamos que, una vez finalizados su trabajo, se puedan extraer enseñanzas para mejorar la asistencia a nuestros mayores y que estas situaciones anteriormente descritas no vuelvan a suceder jamás. En relación al ingreso mínimo vital y el ingreso aragonés de inserción, como bien es sabido, nuestro partido se opuso en las Cortes Generales a la aprobación del actual ingreso mínimo vital porque se concibió no como una medida extraordinaria y temporal necesaria para hacer frente a situaciones de emergencia social, sino permanente, tal y como venían reclamando su socio político, Unidas Podemos, que no pretende otra cosa que crear masas de población pobre y dependiente. Además, la concesión del ingreso mínimo vital está desvinculada de la efectiva búsqueda de empleo. Es más, consideramos que desmotiva la búsqueda de empleo, pues estando el trabajo tan precarizado, un subsidio similar a un sueldo medio de hoy desincentiva la empleabilidad y puede fomentar la economía sumergida. A pesar de nuestras reticencias al ingreso mínimo vital, lo que no se puede tolerar de ninguna manera es dejar desprotegida a muchas familias que percibían el ingreso aragonés de inserción y no vienen contempladas en el ámbito de aplicación del ingreso mínimo vital. Tampoco se puede consentir que la lenta tramitación de los expedientes por parte de la Seguridad Social afecte a la población más desprotegida y vulnerable que está pendiente de su concesión. Urgimos, pues, al Gobierno de Aragón a dar solución a estas situaciones. Y le instamos a fomentar el empleo entre aquellas personas que están en condiciones de trabajar como el mejor escudo social y la mejor forma de luchar contra la cronificación de la pobreza. En materia educativa, al igual que en el área sanitaria, la crisis del coronavirus ha venido a agravar y evidenciar problemas estructurales presentes ya antes de la pandemia y a generar otros nuevos. La falta de previsión y de coordinación, una vez más, entre las comunidades autónomas y el Gobierno central ha provocado un comienzo de curso angustioso para toda la comunidad educativa. La falta de previsión quedó patente cuando los protocolos sanitarios no estaban disponibles a pocos días de comenzar el curso. Año tras año, las deficientes infraestructuras de muchos centros docentes, consecuencia de partidas presupuestarias claramente insuficientes, y la falta de ejecución de las inversiones reales conllevan la triste estampa en los colegios públicos de los llamados barracones, por la falta de espacio suficiente para impartir docencia. Ante esta situación estructural, la pandemia ha hecho casi imposible el cumplimiento de las normas sanitarias de protección del alumnado y de los docentes, el mantenimiento de las distancias y la conformación de los llamados grupos burbuja, difícilmente mantenibles, por ejemplo, en los comedores escolares, donde en muchos casos acaban entremezclándose todos esos grupos burbujas. Tampoco se han adaptado de forma conveniente los centros docentes y sus enseñanzas a las nuevas tecnologías ante un posible confinamiento de los estudiantes en sus domicilios, si fuese preciso. Se han identificado carencias en cuanto al profesorado, a personal de limpieza que intensifique la desinfección de los centros, conforme se indican los protocolos de higiene, salubridad y prevención, la escasez o dificultad de contar con espacios apropiados para recreo, gimnasio y biblioteca, con la obligada zonificación y reestructuración
de los centros y de todos los espacios disponibles. Consideramos necesario avanzar en la formación continua del profesorado y alumnado en digitalización y nuevas tecnologías. Y en este sentido, sí que valoramos positivamente el esfuerzo del Gobierno de Aragón en disminuir la brecha digital, esfuerzo que habrá que mantener en el tiempo, con una previsión también de un plan específico para el alumnado con mayores dificultades, buscando su plena inclusión y su normalización escolar. Y, por supuesto, garantizar la libertad de enseñanza. En materia económica, la prohibición de trabajar no se ha acompañado en muchos casos de medidas económicas para paliar sus devastadores efectos. Como se viene haciendo en muchos países de nuestro entorno, ya que siempre estamos mirando hacia los países de nuestro entorno, y que mi partido incluía en el programa Protejamos España y que le presenté allá por el mes de mayo. Los ciudadanos no son los culpables de la pandemia. Buenísimos trabajadores, ciudadanos responsables, que en algunos casos han invertido todo lo que tenían en una pequeña empresa o en un negocio, han visto cómo las sucesivas prohibiciones dictadas por el Gobierno nacional y el aragonés les han abocado al paro y a la ruina económica y a la necesidad de sumarse a las colas del hambre o, cuando menos, a solicitar una prestación para poder solventar esta situación de falta de trabajo y de ingresos. El principal responsable de la nefasta gestión de la pandemia, con la adopción de medidas restrictivas de la actividad económica y de nuestras propias libertades, es el Gobierno socialcomunista de España. Pero, en segundo lugar, es el Gobierno que usted encabeza y que, curiosamente, también está formado por socialistas y comunistas, además de por regionalistas. Este es el resultado de su gestión. En el segundo trimestre del 2020, el Producto Interior Bruto cayó un 21,4% respecto al mismo trimestre de 2019. Es verdad que las cifras respecto al tercer trimestre son mejores, las han publicado hoy, pero en parte por el efecto del turismo nacional. Pero las previsiones para el cuarto trimestre son desastrosas. El paro registrado en Aragón a último día de septiembre de 2020 se situó en 76.710 personas, lo que supone un crecimiento del 22,03% de la tasa de variación en el último año. Casi 15.000 trabajadores permanecen en un ERTE. Y es verdad que se van reduciendo las personas que están en los ERTEs, pero yo me pregunto qué pasará cuando esas personas se han ido liberalizando de los ERTEs, no tengan esas empresas actividad económica. ¿Qué pasará con esas personas? Cuando pasen esos 6 meses que tienen que tener los contratados, probablemente acabarán engrosando las listas del paro. A estos datos hay que añadir los más de 8.800 millones de deuda, que sigue creciendo, lo que supone más de 6.000 euros por aragonés, 300 millones de déficit que acumulamos del cierre del ejercicio 2019 y 860 millones extra que el Gobierno reconoció que va a precisar para garantizar los servicios mínimos. Seguro que hay otras comunidades autónomas, como ha dicho antes, que están peor, pero ya sabe lo que dice el dicho. Mal de muchos, pues eso. Para superar esta situación, propone un programa de Gobierno basado en las bases programáticas alcanzadas tras el pacto con sus socios de Gobierno y la estrategia aragonesa para la recuperación social y económica, consensuada en la mesa técnica, promovida por su Gobierno, con los partidos políticos, Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, Xunta Aragonesista, Partido Aragonés e Izquierda Unida, los sindicatos UGT y comisiones obreras, las patronales de PYME y COE y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Por cierto, quiero puntualizar que las sesiones de esta mesa técnica extraparlamentaria tuvieron lugar en la sede del Gobierno de Aragón, edificio Pignatelli, pues su Gobierno fue el convocante. Sin embargo, el acuerdo final fue rubricado, curiosamente, en esta sede, en la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, que no del Gobierno de Aragón. Medidas muy generales, de mínimos podríamos decir, y que, como ya he manifestado en alguna ocasión, no dejan de ser un brindis al sol. Plan de Gobierno ajeno a la realidad social de Aragón, que no atiende prioritariamente las necesidades del tejido productivo aragonés y que antepone el cumplimiento de la agenda ideológica marcada por las políticas europeas y nacionales.
en especial la Agenda 2030 de Naciones Unidas, pese a que usted ayer recalcó que no era momento de ideologías. Y también dijo usted ayer que los nuevos presupuestos son una excelente oportunidad de mejorar, de retomar la senda previa a la pandemia, de caminar hacia un Aragón social, verde y digital. Justo lo que reclaman taxistas, sanitarios, hosteleros, autónomos, comerciantes en su conjunto, la ciudadanía aragonesa. Por favor, entiéndame la ironía. Sin entrar al detalle en las medidas que ayer nos negó y que hoy nos anuncia sin posibilidad de poder realizar una valoración pormenorizada de las mismas, le adelanto que nuestro Grupo no comparte su planteamiento presupuestario. La actual situación obliga a establecer nuevas prioridades y a reorientar los recursos que van a ser muy reducidos. En estos últimos meses se ha pedido a los ciudadanos realizar muchos sacrificios, no ejercer su derecho al trabajo, limitar sus movimientos, sus horarios, no visitar a sus familiares. Y ello ha supuesto la pérdida de empleos y recursos, por no hablar de las irreparables pérdidas de vidas. En correspondencia a las administraciones, cuya principal obligación es la de gestionar los recursos públicos, deberían dar ejemplo con una contención del gasto público innecesario, con el objetivo de redirigir los recursos a las necesidades perentorias. Habla de un presupuesto expansivo, nada de austeridad. La austeridad vamos a dejársela a los ciudadanos. De alguna manera tendrán que disponer de dinero para pagar las subidas de impuestos a las que les van a someter. Entiéndase nuevamente la ironía. Confía en la llegada de cientos de millones de euros de Europa y del Gobierno de España. Por supuesto que todos confiamos en ello. Es de justicia, además. Pero no puede actuar presupuestariamente como si nada hubiese ocurrido. Europa no va a pagar en su totalidad la factura del coronavirus. No querer ver esta realidad es eludir su responsabilidad de suprimir gastos superfluos. Invertir en sanidad y educación, mejorando las condiciones laborales de las plantillas, con adecuados recursos materiales e infraestructuras dignas. Invertir en atención a los más vulnerables, impulsando, por ejemplo, la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad en Aragón. Mantener y reforzar el tejido productivo de nuestra región, verdaderos generadores de empleo y riqueza, apostando por ayudar a las pymes y autónomos. Todo eso es invertir. El gasto político sobredimensionado, como el de su Gobierno. La asunción de competencias propiamente estatales en algunos casos. La duplicidad de competencias, la financiación de estructuras, chiringuitos o entes ideológicos que no nos podemos permitir y que nunca se debieron haber financiado con recursos públicos. Todo eso es gasto. Y al igual que usted destacó la importancia del momento histórico que nos toca vivir, yo quiero señalar que las medidas que se tomen hoy pueden comprometer el futuro de las próximas generaciones, dejándoles una herencia ruinosa y un futuro incierto. En otro orden de cosas, ayer hizo una defensa encendida del autogobierno, pero ante la gravedad de lo que está por venir y la dependencia que su programa tiene de la llegada de fondos nacionales y europeos, ¿no le parece un poco contradictoria esta afirmación? Debemos salir de la crisis desde la unidad. ¿Pero a qué unidad se refiere? ¿La de 17 estados de alarma diferentes? ¿A la carta? ¿Estados de alarma a la carta? ¿Ese es su modelo? Mire, señor Lambán, el esperpento que estamos viviendo es consecuencia del Estado de las autonomías. Un modelo fracasado. Y no es un diagnóstico, es una evidencia. Y no lo digo yo y miles de aragoneses y millones de españoles. Lo dicen también diversos estudios independientes a nivel internacional que intentan explicar por qué también en esta pandemia Spain is different. Estos estudios consideran a la disgregación administrativa y a la falta de coordinación entre todos los niveles de la Administración del Estado como uno de los factores más a tener en cuenta del fracaso internacional de la gestión de la pandemia en España. Para finalizar, recogeré el guante que lanzó ayer sobre la obligación de vencer la incertidumbre, eludiendo el frentismo y abogando por una estabilidad social, política e histórica para salir de esta crisis. Le invito a que en la próxima conferencia de presidentes autonómicos, así, de tú a tú, como ha dicho usted que se tiene que tratar usted con el presidente del Gobierno de España, de tú a tú, se expresen en estos mismos términos. A ver si convence al señor Sánchez y al señor Iglesias. Para salir de esta crisis, en efecto, es necesario generar certidumbre y yo añado garantizar la seguridad jurídica.
En relación con la primera, no estaría de más que las decisiones que nos afectan a todos de una vez por todas se tomasen sobre la base de criterios sanitarios científicamente probados. Y en relación con la segunda, que el Gobierno de España trabajase en un reforzamiento del Estado de Derecho basado en la separación de poderes y en el respeto de los derechos fundamentales. Solo si existe esa confianza en el sistema podremos lograr que la puesta en marcha de programas de reactivación económica puedan tener éxito. Si su Gobierno trabaja en esta línea y se aleja de sectarismos, el Grupo Parlamentario Vox estará a su disposición. Es el futuro de los aragoneses y de las futuras generaciones lo que está en juego. Muchas gracias. Gracias, señor Morón.